Tenga la bondad de sentarse. En este día celebramos la fiesta del Buen Pastor y también celebramos la fiesta de la Madre. Y el Buen Pastor es la imagen que emplea el Señor para referirse a sí mismo. Yo soy el Buen Pastor. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Pablo y a Bernabé en su actividad evangelizadora y son enviados de Jesús para salvar no solamente a los judíos, sino a todos aquellos que recibieron el mensaje del Señor. Esa es, digamos, la misión de ellos para llevar el mensaje del Buen Pastor. Y Dios ha enviado a su Hijo para salvar a todos aquellos que aceptan con libertad esta oferta de salvación del amor de Dios. Dios no obliga a nadie. La iglesia naciente empieza a abrir sus puertas a la universalidad. Por eso la iglesia se llama católica, porque es universal. Los apóstoles no se quedan encerrados en predicar solo a un grupo o solamente a los judíos, sino a todos los hombres, a todos los pueblos. Y esto desde luego que crea envidia y celo por algunos grupos que se sentaban privilegiados, que solamente a ellos les hablaba el Señor. Por eso la iglesia tiene la misión de cumplir con el mandato del Señor. Id por todas partes del mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que Jesús le dio a sus discípulos. Hay que anunciar a todos los hombres, a todos los pueblos, el amor de Dios. Por eso la misión de la iglesia no es ganar seguidores, sea como sea, para aumentar el número de fieles, ni para presumir de ser más que otros, ni para imponerse a otras religiones y culturas. La iglesia tampoco busca hacer propaganda barata para aumentar su influencia en la sociedad, para controlar las creencias de las personas o para tener mayores beneficios económicos. La iglesia, su misión es predicar que Dios nos ama y que está pendiente de nosotros, y quien nos sigue tiene mucha seguridad. Por eso la iglesia significa, como su nombre indica, la universalidad. Y esa es la gran misión de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Porque Cristo pidió a los apóstoles y a todos los hombres de su tiempo el lugar importante de lo que es el amor de Dios y decirle al mundo que Dios los ama, que Dios lo quiere, que Dios nos quiere en su reino. Sepan que Dios es su Padre y que quiere la felicidad de todos sus hijos. Sepan que han sido elegidos por Dios también para la vida eterna. De modo que la muerte no será una realidad definitiva, sino el paso hacia la vida eterna, hacia la vida sin fin. Por eso la iglesia tiene una misión trascendente para decirnos también que nosotros no somos de este mundo, sino de Dios. Y cuando hablamos de Dios, quiere decir somos partícipes y nos preparamos también para la vida eterna, y la muerte ya no tiene dominio sobre él como Jesús y tampoco sobre nosotros, porque creemos en la resurrección del Señor, y es porque Dios nos ama. Cada día tenemos la experiencia de la alegría y la esperanza, pero también se presenta la experiencia del dolor y de la incomprensión. Son formas también como tenemos nosotros que traspasar, vivir y tomar una actitud de una experiencia de alegría y de esperanza, y es la que celebramos hoy, el Buen Pastor. Pero también tenemos dolor, incomprensión,
porque somos seres humanos limitados, que no logramos la plenitud total de nuestra humanidad solamente si acudimos al Señor. Hay miedo, hay sufrimiento y hay desesperación. A lo largo, sobre todo en esos tiempos, en esa experiencia que hemos pasado, en la pandemia, las guerras, da mucho miedo, mucho sufrimiento y mucha desesperación. A veces creemos en el pesimismo que nos ata y nos limita, nos esclaviza y nos impide saborear el don de la vida. Es la diferencia del creyente y el no creyente. Para el creyente es cierto que hay sufrimiento, hay dolor, pero hay alegría y esperanza. Hay una luz que ilumina, que orienta. Pero para el que no cree en Dios, se queda en un callejón sin salida. Por eso el Evangelio dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si esta noche pierdes el alma? A veces nosotros también pensamos, ponemos todas nuestras seguridades en las cosas de este mundo, a veces en el trabajo, a veces en los éxitos, en tantas cosas que se nos van presentando y a veces creemos que eso es lo más importante, pero se nos olvida que eso no es el fin primordial del hombre. Es un medio, porque la opción fundamental es la vida eterna, es Dios, es la trascendencia. Por eso la lectura nos dice que hay esperanza y que estamos condenados cuando no hay esperanza, cuando no hay alegría, estamos condenados al fracaso. Pero si hay esperanza y hay alegría, estamos destinados a formar una nueva humanidad. Muy importante eso. Estamos destinados a una vida nueva y plena, a la libertad auténtica y a la felicidad total. Eso ayuda también a darle un sentido a nuestras limitaciones y ese es lo que San Pablo nos habla con claridad. En esa experiencia espiritual, al convertirse también en discípulo y apóstol del Señor, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. En esa dimensión, las cosas terrenales tienen un poquito de sentido, pero no es lo último, porque todo es pasajero. La vida es pasajera, los años son pasajeros, la juventud es pasajera, todo. Pero lo que no es pasajero es la plenitud de la vida eterna y el encuentro con el Señor. Y eso se va acrecentando, se va edificando desde el primer momento de la concepción. Lo que necesitamos para formar parte de esa nueva humanidad es acoger la salvación que Dios nos ofrece. Es acoger el mensaje de Jesús y seguirlo por el camino del amor, de la entrega para que obtengamos la felicidad plena. Si no hay ese caminar y esa pedagogía que él mismo nos dice a través del apóstol San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no seguimos esa pedagogía, pues estamos destinando nuestra vida al fracaso. Porque todo lo que hagamos en este mundo es caduco, termina, se acaba. Como los grandes monumentos de las grandes culturas de la historia, se acaba. El Evangelio de San Juan nos habla de Cristo, el buen pastor, que nos da la vida eterna. En nuestro mundo hay mucha gente que vive sin vivir, lleno de sufrimiento, sin norte en la vida definitiva, como ovejas sin pastor. Muchos de nosotros de pronto tuvimos esa experiencia de una vida esa vida sin norte, sin brújula. Es terrible cuando no hay un proyecto de vida orientado en la espiritualidad y en la trascendencia. Es una vida, yo diría también un poco fuerte, desgraciada, porque todo es caduco. Las enfermedades, la salud, las mismas amistades, las mismas infidelidades,
las guerras, las destrucciones, en fin, nos llevan precisamente a crear el sufrimiento y porque no hay un norte en la vida. Y el norte en la vida es nuestro Señor Jesucristo. El creyente, a pesar de los problemas de la vida, se siente salvado porque tenemos la seguridad de que nada ni nadie puede acabar con nosotros. El creyente es el Señor. Podemos ganar todo el mundo, pero sin el Señor estamos exponiendo nuestra vida al fracaso. Pero podemos hacer cosas pequeñas a veces sin mucha petlancia, pero si estamos con el Señor siempre hay felicidad y siempre hay celebración, aún hasta el momento de la muerte. Tenemos la seguridad de la victoria final. Claro que vamos a tener dificultades en el camino de la vida, porque como cristianos debemos no quedarnos lo que hacen otros, sino viendo lo que las ilusiones del Señor es siempre que tengamos vida y vida en abundancia. A veces nosotros somos como un rebaño débil. Nos cuesta seguir al buen pastor. Nos cuesta seguir a Cristo, pastor. No es sabernos algunas cosas de fe, porque no se trata solamente de decir soy católico, fui bautizado y ya con eso basta. Hay que trabajar con Él. Hay que trabajar con la familia. Hay que hacer de cada hogar un tabernáculo de la presencia del Señor y dejándonos guiar por el buen pastor. Es aceptar a Jesús como la verdad última de la vida, como el criterio de la actuación y como la única esperanza y salvación definitiva. En el proceso de la vida nos damos cuenta las alegrías, los adelantos, los triunfos y también las deficiencias, y comenzamos también a sentir debilidad en nuestro cuerpo. Pero si nosotros estamos agarrados del Señor, no solamente personalmente, sino unidos con el Señor en la iglesia y en la comunidad, nos sentimos fortalecidos, porque el que está unido con el Señor ama a su iglesia, ama al hermano, y juntos trabajamos para la salvación. Tenemos que escuchar a Cristo y seguir a Jesús como nuestro buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Hay que escuchar a Cristo que nos llama en medio de tantas voces que oímos, porque Él tiene palabras de vida eterna. No es simplemente una utopía, sino una realidad. A veces en nuestra vida nos despistamos y nos dejamos seducir por los falsos pastores o por los falsos pasos que nos alimentan. ¿Y cuáles son los falsos pastores que hoy nos engañan? El dinero, ahora los medios de comunicación, todo este medio ambiente que trata de distorsionar, de confundir. Esos son los falsos pastores y les ponemos más atención a ellos y por eso hay mucha confusión, hay mucha desorientación y lo notamos en esta sociedad consumista. Porque la sociedad consumista, materialista, no piensa en la vida eterna, piensa en la ganancia y ya. Y nosotros somos víctimas de ello. Por eso hoy tenemos que volver nuevamente y buscar los pastos que realmente nos alimentan. Por eso nuestra vida anda desnutrida espiritualmente. No nos salen las palabras para un buen consejo, para tomar una buena decisión, porque estamos mal alimentados. Nos falta la oración, nos falta escuchar su palabra, nos falta vivir los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, todos los sacramentos, vivir los mandamientos de la ley de Dios, para que de esa forma nos alimentamos y seamos fuertes para enfrentar todas las tentaciones y sufrimientos de la vida. Es buscar los pastos buenos. Pero la sociedad hoy nos presenta sino las falsedades, prima la mentira,
la zancadilla, la hipocresía, el vivir el que dirán, el no meterse con los demás, en fin, todo eso, aislarse totalmente. Eso es lo que quiere. Un pueblo aislado no piensa. Un pueblo unido piensa y se compromete y cambia. Hoy la Iglesia nos pide que pidamos de una manera especial a Dios por las vocaciones sacerdotales y religiosas, personas que se dedican exclusivamente a anunciar el Evangelio. Es un día también de especial de acción de gracias y viene precisamente al corazón de nuestra vida la celebración de la Madre. Pero no es para celebrarla hoy día porque es el Día de la Madre, sino es la expresión de la vida, el amor por la vida, el amor por la familia, el amor por tantas mujeres comprometidas en la formación cristiana de sus hijos, hacer que sus hijos crezcan en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Es hacer presentes a la Santísima Virgen en el corazón de ellas también y tratarlas con dignidad, con amor, y que la mujer no solamente sea la cocinera de la casa, sino la riqueza de las virtudes y los talentos, la promotora de las palabras suaves, dulces, amorosas y llenas de misericordia y de amor. Hay muchas mujeres que trabajan en su familia como profetisas de la vida en nombre del Señor. Pero hay que quererlas y amarlas mucho, respetarlas también. Y esa es también la misión del hombre también, saberla respetar. De los hijos también. ¿Qué papel ocupa mi mamá en mi vida? La respeto, la ayudo, le doy su lugar especial, la iglesia, la comunidad, la apoyo en sus iniciativas espirituales. Yo obedezco cuando me dice vamos a la Santa Misa, a hacer oración, a confesarnos. Muy importante eso. Por eso hoy hice una oración especial. Y también para las madres que tienen dificultades, las que no han sabido cumplir con su deber. También para las madres que ya están en la eternidad y que nos dejaron esa herencia tan bonita de pensar en el Señor. Porque ¿de qué sirve vivir en este mundo si no hay esa sensación íntima, esa emoción grande de tener una mamá que nos enseñe a amar al Señor, amar al amo de la vida? Si una mamá no cumple ese compromiso, ha perdido su estadía en este mundo y el sufrimiento va a ser grave. Por eso oremos mucho, démosle gracias a Dios también por esa vocación, y que esta sociedad, nosotros, amemos nuestra familia también y démosle el puesto que se merece. Es un día de agradecimiento también a todos los pastores del mundo, al Santo Padre, a los obispos, sacerdotes, que de una u otra manera entregan su vida para ayudar al crecimiento espiritual. Nadie sabe cuántos sufrimientos, cuántas ilusiones, cuántas nostalgias siente un obispo, siente un sacerdote pensando en su comunidad, en sus necesidades. La nostalgia, la soledad, a veces también la indiferencia que a veces se da también en las comunidades, Yo sé que hay muchas personas que oran mucho por los sacerdotes, como en mis comunidades oran por mí también. Bendito sea Dios. Como hay también otros que no les interesa, pero gracias a Dios a eso es que nos santificamos. Por eso, celebrar la Eucaristía es celebrar la comunidad. Mi pastoreo también tiene una incidencia en la comunidad. Tiene una incidencia profunda en la comunidad. Por eso el Vaticano II habló tanto. Quiere ser líder, quiere ser de verdad mi ministro fuerte de la iglesia, comprométase en la comunidad. No se convierta simplemente como un instrumento para que lo vean y ya, sino cada acción, cada actividad comunitaria es parte de nuestro pastoreo.
Y es lindo eso. Hasta en un picnic, ahí deben estar. Es el pastoreo también. En un retiro espiritual, estando los unos con los otros. Es un parte de nuestro pastoreo, porque todos tenemos algo que pastorear todos los días en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuesta. A veces hay que sacrificar a la familia. No sacrificarla porque cuando dices que tengo que dedicarle a mi familia, no, eso no es, eso es una mentira. Eso es más bien acomodarse a lo que yo pienso y no a lo que Dios quiere. Esa es la parte. Porque la familia crece cuando nos involucramos en el camino del Señor. Nos consolamos, seguimos, nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre del Señor. Y a veces nuestras vestiduras a veces están blanqueadas. Seguirlo nos puede llevar a derramar nuestra propia sangre, tal vez hasta el martirio y de manera interna al sufrir el rechazo también. Ese es como la mamá, sacerdote, las vocaciones. Hay ese riesgo. Entonces, nos consolamos en saber que los que moran en el consuelo terrestre han recibido su paga por los que sufren en esta vida a causa de que Jesucristo lo dio todo por nosotros. Y ya no sufrirán de hambre ni sed, porque el Cordero que está en el trono será nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo hablo del servicio, no lo hablo humanamente, sino es si Cristo dio todo, porque yo pongo condiciones en mi pastoreo. Es verdad. Vamos a pedirle al Señor en este día y darle gracias a Dios por la familia, por los sacerdotes, por aquellos que me encaminan a Dios. Yo siempre que miro a una persona que lucha por convencer a alguien para que vaya a un retiro, para que vaya para que tenga a sus niños a la catequesis, en fin, cualquier ministerio, dice, ahí está la presencia del Señor. Hay rechazados, a veces dicen metidos, lo que sea, no importa. Pero ahí está, haciendo la obra del Señor. Y bendito sea Dios porque decían los discípulos después de la resurrección, te damos gracias, Señor, por haber sufrido por el Señor, por predicar la resurrección del Señor. Eso es lo más lindo y hermoso. Por eso no tengamos miedo a eso y hagámoslo. El día que dejemos de hacer el bien, de ser pastores, ese día seremos los más frustrados y fracasados en nuestra fe. Que así sea.